Buenas tardes, bienvenidos un día más a estas conferencias que patrocina el Instituto Gemológico Español. Como es costumbre, me gusta recordar la conferencia anterior para que el que no haya venido, si tiene interés, la pueda ver en diferido en YouTube. Fue una conferencia que dio Igor Gravilenko, el director de estudios del Instituto Gemológico Español, y que resumió, creo que de una manera estupenda, la conferencia que había tenido lugar en Londres del Instituto Gemológico londinense inglés, de GEM-A. Esto estaba, ya me parecía a mí que no funcionaba muy bien, ahora demasiado bien. Bueno, creo que se me oye mejor ahora. Y repito que fue una conferencia interesante, no solamente para los profesionales, sino que creo que todos aprendimos algo de esa conferencia y nos abrió determinados caminos para poder seguir investigando en las nuevas tecnologías y en el camino por donde va la gemología. Hoy, como es costumbre ya, cambiamos de tema y vamos a hablar del valor de las joyas. Para ello tenemos aquí a don Jesús Llanes. Creo que no hace falta mayor presentación porque todos ustedes le conocen, pero no obstante, sí quiero resaltar que es presidente, como saben, del Instituto Gemológico Español, es especialista, por supuesto, en diamante por la guía y joyero, que es su profesión importante, con más de 30 años de experiencia en este campo y considerado, y no le estoy haciendo ningún favor con ello, sino la justicia que merece el caso, considerado uno de los joyeros más importantes de España desde ese tiempo, al lado de otros joyeros importantes que todos ustedes conocen. Nos va a hablar concretamente de el valor de las joyas y sobre todo cuál es el valor real de la joya. Es una pregunta realmente importante. ¿Son las joyas una inversión? Creo que es otra pregunta que muchos se harán. ¿Cómo podemos entender las grandes diferencias de precio que se observan en los mercados? ¿Y qué criterios seguir a la hora de comprar una joya? Creo que son temas suficientemente importantes para que estemos atentos y expectantes con lo que nos vaya a decir, porque al final comercio es lo que realmente importa dentro de este mundo. Muchas gracias. Espero que se distraigan, se diviertan y aprendan mucho con esta conferencia. Cuando quieras, Jesús. Bueno, muchas gracias, José María, por tu presentación y por tus palabras. Y buenas tardes a todos. Habitualmente, cada 2 años suelo dar esta conferencia sobre tasación y este año he decidido cambiarla. Porque generalmente suele ser una conferencia más bien 100% práctica. Me lanzo al ruedo de hacer una tasación delante de ustedes y sobre una joya que ustedes tienen, lo cual resulta extraordinariamente divertido y resulta extraordinariamente ameno. Pero hoy he decidido cambiarla. Y he decidido cambiarlo en aras a ser más didáctico en cuanto a lo que es lo que llamamos el protocolo de tasación del IGE. En aras a ser más didáctico, pues claro, implica ser más rollo en la conferencia. Así que siento mucho darles la brasa durante 20 minutos, pero es lo que hay. Y si nos da tiempo después, pues nos lanzaremos a hacer una tasación. Esa tasación la van a hacer todos ustedes, la tasación. Pero no voy a desvelar más y vamos al tema de la conferencia, porque si no, no nos da tiempo para luego, que es lo divertido. Muy bien, pues aunque el propósito de esta conferencia es revisar los principios generales de la tasación de joyas, trataré, en virtud de la audiencia que estáis hoy aquí, que es muy variada, y que es menos profesional. Hay aspectos profesionales, hay personas muy profesionales y otras menos, y otras que no trabajan en el sector. Voy a incluir aspectos más anecdóticos que faciliten la comprensión y hagan más amena la charla. En primer lugar, debo puntualizar que en lo que esto, vamos a ver cómo funciona. No funciona.
A ver aquí. Técnico funciona siempre, pero cuando el presidente da una conferencia, entonces no funciona. No pasa nada. Estas son cuestiones del directo. Ah, ahí. Ya les he dado las buenas tardes, los buenos días, las buenas noches y todas estas cosas. Vale. Bueno, pues lo que quería decir es que por lo que llevo estudiado sobre la materia de tasación de joyas ya unos cuantos años, si bien en muchos lugares del mundo existen cursos de tasación de joyas, tengo que decir que ninguno de ellos establece unos principios tan claros, tan concretos como los que propone el protocolo de tasación del Instituto Gemológico Español. Este aspecto tiene sus ventajas, no tenemos competencia, y sus inconvenientes. Como inconveniente nos encontramos frente al resto de la humanidad tasadora, que en general defiende que que la tasación es algo, ahora sí, ya estamos aquí, que la tasación es algo siempre subjetivo, que la valoración de joyas no se puede reducir a un conjunto de tablas y algoritmos más o menos complejos, que la tasación de joyas requiere un alto grado de especialización y conocimientos difíciles de adquirir, y que la tasación de joyas es y será siempre un arte. Esto dice nuestra competencia. Nosotros, afortunadamente para todas estas objeciones he encontrado siempre respuestas que me han llevado y me continúan llevando a profundizar en esta metodología y perfeccionar el sistema. Espero que a lo largo de esta charla ustedes también coincidan en que los profesionales de la tasación debemos tratar de ofrecer una respuesta al consumidor lo más precisa y objetiva posible, que acabe con la incertidumbre y la desolación a la hora de la compra o de la venta de la joya. Para poder entendernos es preciso concretar y definir los conceptos. Pero a menudo esta tarea es ardua y el resultado no siempre es el que nos hubiera gustado. En cuestión de valoración de joyas, los mercados han preferido vivir en la indefinición de conceptos que ancestrales hoy ya no tienen nada que ver. Ante esta situación son instituciones como el Instituto Gemológico Español quienes estamos llamados a acotar el mercado, a determinar sus límites y escenarios, a ofrecer también a la otra parte del mercado, el consumidor, las respuestas que necesita. Por todo ello, el principio fundamental del protocolo del IGE consiste exactamente en lo que os he comentado: la definición de términos, la aclaración de conceptos y la determinación de los valores económicos de la tasación. En este sentido vamos a comenzar con aquellas definiciones más fundamentales y alguna más controvertida también. ¿Cuál es el valor de las joyas y su precio? Parémonos un momento a considerar qué entendemos por valor y por precio. No vaya a ser que, como nos previene Antonio Machado, no hay más necio que confunda valor y precio. Estoy seguro que nadie en esta sala dudará que no es lo mismo valor que precio. Después de lo que acabo de decir, nadie se va a atrever a levantar la mano, está claro. Pero otra cosa bien distinta es formular esa diferencia entre valor y precio. Seguramente entre ustedes sea difícil que nos pongamos y definamos valor y precio, con lo cual les voy a ayudar un poquitín. Si hay alguien que se quiere tirar a la piscina, encantado, ¿eh? No. Bueno, pues valor es el grado de utilidad de las cosas para satisfacer nuestras necesidades. ¿Os puede parecer bien? Decirlo, porque si no,
cerramos. Si no estáis de acuerdo en esto, cierro el garito, nos vamos a la fiesta que hay aquí al lado, que será más divertido, si no estáis de acuerdo en eso. Un valor sentimental siempre, ¿no? O sea que eso es también valor, ¿no? Un valor sentimental nos aporta, nos hace nuestras necesidades, nos satisface nuestras necesidades. Un valor sentimental satisface nuestras necesidades, el valor sentimental, ¿sí? Tenemos una necesidad sentimental. Bueno, no, una cosa que heredas, por ejemplo, de tu madre, de tu abuelo, pues eso puede tener un precio, pero tiene para ti un valor mucho superior a lo que realmente vale, vamos. Exactamente. Es eso lo que quiero decir, ¿no? Eso es correcto, y el valor sentimental es un valor de las joyas. Pero en cuanto a lo que es la definición, ¿podemos estar de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver entonces cuál es la definición de precio. La definición de precio es la cantidad monetaria que estamos dispuestos a pagar para conseguirlas, esas necesidades. ¿También pueden estar de acuerdo? Me alegra, porque si no estuvierais de acuerdo, seríais vosotros los que os iríais, porque es una definición de la academia, con lo cual a escribir a la academia y decirle que no estéis de acuerdo con eso. Esta es la definición, en realidad las he sintetizado un poco, las he recortado un poquito y tal. Pero estas dos definiciones son muy importantes a la hora de entender qué es lo que nos va a pasar con las joyas. Valor no es un factor económico. El valor de las cosas no es un factor económico. Vamos a verlo ahora. Entendido de esta manera, siento defraudaros a la mayoría. El valor es algo absolutamente subjetivo, porque ese valor sentimental, don Luis Felipe, es algo que le pasa a usted, pero a mí no me pasa con las joyas de su madre, obviamente. Pues depende siempre del grado de utilidad que cada uno le otorga a las cosas y por lo tanto lo que está dispuesto a pagar por ellas. Ahora bien, cuando hablamos de joyas, el valor es algo especialmente subjetivo. Pues no hay nada como volver a la semántica para entender esto bien. Una joya es básicamente un adorno. Es un adorno. Adorno y no un activo financiero. Y como adorno y no activo financiero, satisface ciertas necesidades del hombre. Ojo, estas necesidades son absolutamente legítimas, convenientes, necesarias para el ser humano, pero es un adorno. La joya es un adorno y por lo tanto satisface necesidades secundarias. Como adorno y especialmente como necesidad secundaria, cada persona está más o menos necesitada y por lo tanto le atribuirá un valor mayor o menor a una joya dependiendo de sus circunstancias. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuánto pagaríamos por 200 gramos de acero? Vale, esta es una pregunta un poco retórica, obviamente. Nadie tenéis aquí idea de lo que vale el acero, menos ese señor de ahí, que me han dado este mando que es muy divertido, porque aquí puedo... Entonces, ese señor sí, pero este señor viene a chafarme la conferencia, con lo cual no le voy a preguntar cuánto valen 200 gramos de acero. Es igual cuánto valen 200 gramos de acero. Si vamos a una ferretería, pues a lo mejor, y nos compramos acero en clavos, pues a lo mejor 200 gramos de clavos nos cueste 2 euros, pues 2 euros, me parece bien. No sé quién ha dicho por ahí 2 euros, pero me parece bien. Es decir, 200 gramos de acero valen 2 euros. 30, gracias. Ahora bien, si esos 200 gramos de acero tienen esta otra, están conformados de esta otra manera, ¿cuánto valen? 30 euros. Acepto, me parece correcto. ¿Y si tiene esta otra? 30.000. Vale, te has pasado, pero vale, sí. Es correcto. Todos nos damos cuenta de la diferencia entre estas cosas. Son 200 gramos de acero, Son exactamente 200 gramos de acero.
y uno vale 30.000, según nos han dicho por ahí, por el foro de ahí arriba, y otro vale 30 céntimos, ¿no? Solamente por una cosita, y es una coronita que tiene ahí encima, porque no tenemos ninguna garantía de que lo que vale 30.000 euros va a darnos la hora perfectamente. No tenemos ninguna garantía. De hecho, es una joya mecánica que su obligación no es dar exactamente la hora. Pagamos 30.000 euros, 30.000 veces más que 200 gramos de acero, única y exclusivamente porque tiene una coronita arriba. ¿Y por qué lo pagamos? Pues todos lo sabemos. Pues porque vivimos de unas necesidades que son las marcas, y esas marcas nos ayudan. Esto no es malo, esto es muy bueno, esto es fenomenal, nos ayudan, unos más, otros menos, unos tienen más dependencia, los más jóvenes que hay por ahí arriba tienen mucha dependencia de las marcas, los más mayores ya pasamos absolutamente de todo, pero todos tenemos estas necesidades, este tipo de necesidades, quiero decir. Bueno, este señor de aquí ya vive en el Nirvana, también es amigo mío. Y este señor de aquí vive ya en el Nirvana y puede ser que no entienda todas estas cosas, ya no las entienda, pero luego cuando hablemos de diamantes a lo mejor lo entiende un poco mejor. Bueno, pero ¿qué ocurre a la hora de vender un montón estos 200 gramos de acero? Pues si yo vendo 200 gramos de acero, lo que ocurre es que no me pagan nada. Si vendo 200 gramos de acero que me han costado 30 euros, es decir, que era una falsificación exactamente igual que el original, pero una falsificación, pues ocurre que nos dan exactamente lo mismo que si vendemos 200 gramos de acero en tornillos y tuercas y clavos. Y si vendemos 300 gramos de acero en la tercera configuración, no nos van a dar los 30.000, dicho sea de paso, el reloj vale 7.000, entre 7.000 y 8.000 para ser exactos. No nos van a dar los 7.000, 8.000, pero esperamos, tenemos la confianza, albergamos en el fondo de nuestro sentimiento la confianza de que algo nos van a dar. Pero si nos dan muy poco en relación con lo que hemos pagado, también lo entendemos. Sin embargo, porque tiene la coronita, nos van a dar 2.000 euros, ni uno más. No pasa nada, lo entendemos. Cuando hablamos de joyas, el concepto ¿por qué no le entendemos de la misma manera cuando hablamos de joyas? Bueno, pues luego vamos a ver por qué no lo entendemos. Sin embargo, las joyas tienen unos componentes de valor peculiares y distinto del resto de los bienes de consumo. Vamos a pararnos un momento a analizar cuáles son estos componentes peculiares de las joyas, que más adelante de esta conferencia nos van a servir de bastante. Los componentes de valor de una joya, como todos sabemos, pues son los metales y las gemas, los costes de los procesos de fabricación, los márgenes comerciales del fabricante y de la tienda, y como no, el señor Montoro, que está en todas partes. Bueno, quiero decir, Hacienda somos todos, así que esto nos viene bien a todos. Podremos decir, en fin, no te cargo los impuestos y tal y cual, y no sé qué, y no sé cuánto, en fin, estas cosas se dicen. Pero al final las empresas no pueden vivir si no cargan los impuestos. De una manera o de otra. ¿Querías decirme algo? No tengo ningún inconveniente en interrumpir. Hace falta un concepto, el primero sería el diseño. Vale, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Así que incluimos el diseño. El diseño, los metales y las gemas, los costes de los procesos de fabricación, los márgenes comerciales de fabricante y tienda y los impuestos. Muy bien. A nadie se le escapa que los elementos peculiares de las joyas frente al resto de los bienes de consumo son los metales y las gemas. Los demás elementos de valor son comunes prácticamente en cualquier otro bien de consumo.
Pero metales y gemas son peculiares. Son peculiares hasta el punto de que los hacen diferentes del resto. Estos bienes de consumo que se llaman joyas los hacen diferentes del resto de los bienes de consumo. ¿Por qué son diferentes? Porque sus materias primas no se deterioran. A diferencia de si nos compramos unos zapatos, pues por muy buena piel que sea, la piel no vale nada. Las materias primas no pasan de moda. Un aspecto a su vez muy importante también, porque hace que siempre las joyas tengan una vigencia, o mejor dicho, sus materias primas, no las joyas. El diseño pasa de moda, por eso no lo incluyo aquí. No lo incluyo en esto, en estas características, ¿no? Otra característica es que tienen un precio de mercado, que obviamente está mal, identificable. Tienen un precio de mercado identificable. Todo el mundo sabe cuál es el precio del oro, o no cuesta trabajo encontrarlo. El precio de los diamantes es relativamente fácil de encontrar. El precio de las piedras de color, eso ya es otra cosa que no es tema de esta conferencia, así que no me preguntéis por las piedras de color. Y además tienen un mercado de venta, también fácilmente identificable. Han surgido en los últimos años, de 7 años a esta parte, miles de tiendas de compra-venta que ahora están desapareciendo, pero además de las tiendas de compra-venta tenemos las joyerías y tenemos los profesionales que se dedican a comprar metales y gemas. Por lo tanto, las joyas tienen un valor de mercado. No sé dónde me he ido. Vale. Por lo tanto, las joyas tienen un valor intrínseco incuestionable. Pero ojo, solamente ese valor intrínseco, porque el resto de sus valores son relativos, es decir, los márgenes comerciales, o son subjetivos, como es la marca, aunque esta puede ser demandada, requerida por otros compradores. La marca siempre puede ser demandada o requerida por otros compradores. La marca y algunos otros factores que, para no enredar demasiado, no los vamos a mencionar. Vamos a dejar por un momento estos valores intrínsecos de las joyas y voy a detenerme unos minutos en otras características de las joyas que las hacen a su vez únicas y especiales frente al resto de los bienes de consumo. En primer lugar, voy a mencionar pues lo que nos decía Luis Felipe, que es el valor emocional. Yo le he puesto valor emocional o valor sentimental. Además de la consideración hecha sobre la necesidad de las joyas de satisfacer las necesidades del hombre, de adornarse, de sentirse más fuerte, de sentirse más poderoso o más bello, las joyas, como también le ocurre al chocolate, a las flores, a un perfume, a un vestido, a unos tacones o últimamente a la lencería de lujo, es que tienen un valor emocional y superior a cualquier otro en las relaciones hombre-mujer. Regalar una joya para cualquiera en su nivel es regalar una joya, es decir, algo extraordinario, único, para alguien especial y por una causa especial que llena el corazón de orgullo y satisfacción. Estas circunstancias tan especiales hacen que cada joya, para cada uno, sea extraordinariamente valiosas. Y así es y así debe ser, porque el valor no está en el precio de las cosas, sino en el grado de satisfacción que nos proporcionan, como hemos visto. Esta es la buena noticia. Pero la mala noticia es que las joyas son extraordinariamente valiosas solo para sus dueños, porque para el resto tendrán su valor justo y, en el peor de los casos, su valor intrínseco. Por este motivo emocional o sentimental tan fuerte de las joyas, en ellas se valora especialmente dos aspectos:
la calidad de sus componentes, metales preciosos y gemas, pero también valoramos otro factor menos evidente que es muy importante conocer para saber por qué pagamos el precio que pagamos por una joya. Es el valor del entorno de la joya. ¿A quién de vosotros se os ocurre hacer un regalo excelso, como es una joya, y comprarlo en una chatarrería? Vamos, podéis reíros, porque es como de coña, con perdón. A nadie se le ocurre, o sin el debido envoltorio. Este regalo hay que comprarlo en un palacio, a la altura del sentimiento del hombre que regala y la categoría de la mujer a la que se le va a regalar. Esto es muy bonito, parece un cuento, pero es real. No podemos obviar que los palacios son caros, las joyerías son caras y hay que mantenerlas y por lo tanto hay que pagarlas. Es decir, nosotros no compraríamos nunca una joya en una chatarrería, la compraríamos en un palacio. Una joyería es un palacio, los palacios cuestan dinero de mantener. ¿Quién lo tiene que pagar? Pues el que compra las joyas. Las joyas son caras por todas estas circunstancias que se dan alrededor de las joyas. Como resumen, podemos decir que las joyas tienen unos valores intrínsecos, unos valores o costes de fabricación, de diseño, márgenes comerciales, unos valores relativos, como son la marca o el valor emocional. Pero todos ellos, y en función de cada circunstancia, por todos ellos y en función de cada circunstancia, estaremos dispuestos a pagar un precio u otro, aquel precio que en cada momento satisfaga nuestra necesidad. Vamos a ver que la inversión en joyas. Aquí me he saltado, con perdón. Aquí está. ¿Son las joyas una inversión? El concepto universalmente compartido de que las joyas son una inversión se debe a dos circunstancias. Las llamativas cifras que aparecen en las noticias cuando sale a subasta una pieza excepcional y cómo ésta se ha revalorizado escandalosamente desde la última cotización. Nos llama a todos la atención este hecho. Es como las noticias malas, solamente se oyen las noticias malas. Esta es una noticia buena, pero es mala porque nos da la sensación de que todas las joyas se revalorizan esa barbaridad. No es verdad. Se revalorizan solamente aquellas que son excepcionales en cuanto a sus características de calidad. El resto es otra cosa que veremos más adelante. Pero también se revalorizan por una segunda circunstancia. Perdón. Es que me salgo del guión, esto es lo que me pasa. No estoy acostumbrado a dar conferencias con guión, como os he dicho al principio. La idea de que nuestra joya, como algo excepcional que es, por el alto precio pagado por ella, como el valor sentimental, igualmente se no tengo ni idea de lo que he escrito aquí. Francamente, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que estas joyas de extraordinario valor que hemos visto que se revalorizan en las subastas, decimos, la nuestra tiene extraordinario valor y yo no voy a ser menos que esa joya, ni mi joya va a ser menos que esa joya. Es decir, ¿por qué consideramos? ¿Cuáles son estos conceptos históricos? Os he dicho, los escandalosos precios que tienen ciertas joyas en las subastas y que la nuestra, que tiene extraordinario valor para nosotros, como hemos visto hace un momento, en todo lo que hemos argumentado hasta ahora, consideramos que la nuestra también tiene que tener ese extraordinario valor. Y ahí nos quedamos, sin considerar cuáles han sido las circunstancias de por qué aquellas joyas tenían ese valor. Bueno, nuestras joyas podrían alcanzar aquellos valores si se dieran alguna de las dos siguientes circunstancias. Una, que nuestras gemas o joyas
fueran de una calidad excepcional. Os he puesto ahí dos ejemplos, uno de una piedra de 30 y tantos quilates, pero es de flawless, 34 quilates, una barbaridad de pedrusco. Eso es excepcional. Y al lado os he puesto pues uno de los huevitos de Fabergé que teníamos hace 2 semanas una estupenda conferencia aquí sobre los huevos de Fabergé, que tiene una historia muy divertida, pero bueno, pues un huevo de esos vale 20-30 millones de dólares, pero vale 20 o 30 millones de dólares no porque pese medio kilo de oro. Vale 20 millones de dólares porque es una obra excepcional, de un joyero excepcional, regalado, que hay 68 huevos en el mundo de estos, que era un trabajo que hacía Fabergé para los zares de Rusia y que cada uno de ellos es diferente y es una historia espectacular. Esto se paga en el mundo una barbaridad. ¿Por qué? Pues porque es excepcional, porque el trabajo y la historia que hay detrás de este objeto es excepcional. Debemos preguntarnos, ¿esto le ocurre a nuestras joyas? ¿Alguna de estas dos circunstancias le ocurre a nuestras joyas? Bien, pues la otra circunstancia es que sus propietarios hayan sido personajes públicos y notorios. El brillante, el diamante que tenemos arriba, pues es el que le regala, es el Barton Taylor, que se lo regala Richard Barton a Elizabeth Taylor, como sabéis todos, ¿no? Este diamante, pues claro, no solamente es excepcional por su calidad, sino que tiene un morbo comprar este diamante espectacular. Esto valdrá toda la vida y esto se irá añadiendo, como la peregrina, que también la tenía Elizabeth Taylor. ¿Dónde está mi amiga que ha hecho? Ahí. Tenemos ahí una experta en las joyas de Elizabeth Taylor, que hizo la tasación, siguiendo el protocolo de tasación del instituto. Se fue a Ginebra a hacer la tasación de todas las joyas y nos tiene que dar este año una conferencia sobre las joyas de Taylor, de Elizabeth Taylor, que se subastaron. Bueno, esto solamente son de inversión aquellas joyas en las que se dan alguna de estas dos circunstancias. El resto de las joyas, como adornos que son, y por lo tanto bienes de consumo, no tienen otro valor por regla general y con algún matiz que el valor intrínseco de sus materias primas. Bien, pues esta es nuestra realidad, porque ninguno de vosotros sois Richard Barton ni ninguna de vosotras sois Elizabeth Taylor. Si tenéis una de esas gemas excepcionales, pues es como el señor del huevo que tiene una historia divertidísima, si me da tiempo al final la cuento, pues os ha tocado la lotería. Y si no tenéis un brillante de 32 quilates de flawless, pues prácticamente estamos en esta segunda circunstancia, que las joyas tienen este valor de materias primas o valor intrínseco. El resto de las joyas, como adornos que son y por lo tanto bienes de consumo, no tiene otro valor por regla general y con algún matiz que el valor intrínseco de sus materias primas. ¿Cómo podemos conocer este valor intrínseco de sus materias primas? ¿Cómo lo podemos conocer? En cuestión del oro es fácil. En cuestión del oro encontramos el precio del oro, lo encontramos habitualmente pues en cualquier medio. Entramos en internet, yo creo que en los periódicos ya no lo publican, pero hasta hace unos años publicaban diariamente la cotización del oro, pero es muy fácil encontrar el precio del oro. Ahora bien, ¿podemos considerar el oro como una inversión? Yo no voy a ser el que diga que no, tengo mi propia opinión, pero a este foro vienen otros ponentes que aseguran que es una excelente inversión. Seguramente si nos sacan esta tabla que os he sacado yo aquí de los últimos 6 meses, pues nos justificarán de una manera muy creíble por qué el oro durante los últimos 6 meses se ha mantenido estable. Pero si les preguntamos un poco más y nos sacan esta tabla 5 años, pues ese día seguramente no la hayan traído, porque entonces el señor que compró en marzo de 2012 se ha pegado un estacazo espectacular en 2 años cortitos, o en 1 año,
con la inversión de oro un valor tan seguro como es el oro. En fin, yo no quiero decir una cosa u otra, porque en el mundo mundial se dice que el oro es una inversión y desde luego cotiza como tal, cotiza como un valor, como un activo financiero. En fin, yo no seré el que diga que no es una inversión. Me gusta más que es un valor refugio, pero en cualquier caso, tanto en el oro como en el resto de las gemas, la clave está en qué momento hemos comprado, a qué precio hemos comprado. Si hemos comprado en marzo de 2012 o por ahí, por estas épocas de aquí, pues donde están los picos más altos, pues mala suerte. Estamos palmando. Fácil, esto no hay que explicarlo. Cuando compramos diamantes o cualquier otra gema, esto también se da exactamente igual. Pero en el diamante hay una diferencia, y es que no hay cotización, o por lo menos no hay una cotización pública tan fácilmente asequible a todo el mundo como es en el caso del oro. En el caso del diamante hay bolsas internacionales y hay cotizaciones, pero somos los profesionales los que tenemos acceso a ello. Cuando digo que el momento clave es cuando hemos comprado, yo he atendido a muchísima gente que me ha venido a traer joyas o diamantes que ha comprado. Cuando los compra, pues todo es felicidad, porque todo lo que hemos visto anteriormente. Y el haber comprado en una marca de postín, pues forma parte de la felicidad legítima y necesaria para el hombre, para todos nosotros. Pero cuando lo va a vender, lo único que sabe es que le costó 100 y le están pagando 20, por decir algo, ¿eh? Y yo a menudo pregunto, bueno, tú compraste 100, pero ¿dónde lo compraste? La cuestión es ¿dónde? ¿En qué fecha? ¿Cómo estaba el cambio en aquel momento? O sea, muchas circunstancias que uno no considera, solamente considera que compró y le costó 100 aquel diamante. Y yo les tengo que decir, lo siento, pero es que compraste mal. Y cuando esto se lo he dicho a algún cliente, y se lo he dicho, pero ¿cómo dice usted eso? Pues francamente digo eso porque lo digo y lo puedo asegurar, que ese diamante estaba mal comprado de precio. Pues estaba fenomenal comprado porque lo compré a fulanito. Bueno, pues muy bien, es posible. ¿Qué es lo que pasa en el mercado del diamante? En el mercado del diamante, de las piedras que compramos habitualmente. Las piedras que compramos habitualmente, pues una jovencita le compra una piedra de medio quilate o de un quilate o de 1,5, y a una menos jovencita, pero también bien jovencita, pues ya le compran uno de 3, de 4, de 5. ¿Qué es lo que pasa con piedras hasta 5 quilates? Lo que ocurre con piedras hasta 5 quilates es que yo siento herir alguna sensibilidad, pero como no hay joyeros aquí, pues ninguno me va a regañar. Bolsas ya sabemos que existen más, es a corregir ahora y tal, pero en fin, existen 2 bolsas virtuales en el mundo. Yo soy socio de una de esas bolsas virtuales, y esa bolsa virtual, os he sacado aquí este recorte que he hecho esta mañana. No sé dónde está la fecha, ni siquiera si hay fecha o no hay fecha, pero os puedo asegurar que está hecho esta mañana. De todas las piedras que había en esta bolsa virtual, son 938.879 piedras, y he pedido piedras de 0,30 hasta 5 quilates. He dicho, sácame todas las piedras que tengas de 0,30 a 5 quilates. Tenemos 1 millón de piedras.
por supuesto de todas las calidades. Da igual, es 1 millón de piedras. Cualquiera de estas piedras las tengo aquí a golpe de clic en 3 días. Yo, aquel que defiende la exclusividad y la excepcionalidad de las piedras pequeñas, como tal piedra excepcional y única, pues puede estar de acuerdo en ciertos matices, pero no en un matiz de mercado, no en un concepto de mercado. ¿Qué es lo que pasa? Vamos, quiero decir, si él mantiene esto, pues yo no lo discuto, simplemente le digo, vamos a ver qué dice el mercado, y el mercado nos dirá qué es lo que pasa. ¿Esto es exclusivo o no es exclusivo? Bueno, pues lo que pasa es que la primera piedra que me ha salido aquí es una piedra de 102, color GVS1, VG, que es la talla. Fluorescencia no lo pone, sí, no tiene fluorescencia. Esta piedra se vende 90% por debajo de Rapaport. Todos sabéis lo que es Rapaport, y los que no lo sabéis, pues os digo, son las tablas de referencia, únicamente tablas de referencia que tenemos en el mercado, porque no sirven más que para utilizarlo como referencia de más o menos de Rapaport. Bueno, pues dentro del millón la primera que sale es esta, una brutalidad de piedra, pues porque lo más seguro esto tendrá su explicación, pero hoy no toca tampoco explicarlo. ¿Cuál es, en piedras de 1 quilate, cuál es la media? ¿Qué pasa hoy? La media que pasa hoy en piedras de 1 quilate es que en piedras de flawless el mejor precio le tenemos en un menos 46. Fijaros, una piedra de flawless 1 quilate, menos 46 de Rapaport. La podemos comprar ahora mismo a golpe de clic. Menos 46 en el mercado. Una barbaridad. Y la media es el 27%. Podía haber sacado estas mismas tablas para cualquier piedra. Cualquier piedra que hubiéramos querido, dentro de ese millón de piedras, todo está absolutamente... Yo siento decir que las piedras tienen un extraordinario valor por todas las circunstancias, porque son caras, porque además son caras de traer al mercado, son caras de fabricar, son caras por muchas cosas, por lo que hemos hablado de la tienda, por muchas cosas, son caras, pero no son exclusivas. No digamos que los diamantes son una cosa exclusiva, porque no lo es. ¿Qué es lo que ocurre? Que a la hora de vender, si tú quieres vender y tú tienes la idea de que tienes una cosa extraordinariamente exclusiva y por lo tanto te van a pagar mucho por esa cosa exclusiva, como ocurría con el diamante de Richard Burton Taylor, pues claro, no estás en lo cierto. Una piedra entre 1 y 5 quilates, hasta 5 quilates, lo que ocurre es que hay muchísimas en el mercado. Y el mercado simplemente, pues va a haber un señor, como había ese señor que teníamos hace un rato, que vendía menos 90%. ¿Por qué? Pues porque le apretaba el cinturón. Así de sencillo, así de claro. Es un mercado, esto es un mercado abierto, y al que le aprieta el cinturón y tiene que hacer cash, pues vende al precio que quiere, y esto es un mercado que funciona así. Bueno, pues esta es la realidad del mercado, ¿no? Esto es lo que pasa con los diamantes. Los diamantes son exclusivos, empiezan a ser únicos, podemos considerarlos o empezar a considerar los diamantes de inversión a partir de 5 quilates y dentro de las calidades altas. A partir de 10 ya podemos hablar de calidades medias y otra serie de cosas, pero hasta 5 quilates... Lo cierto es que, bueno, lógicamente si saco la escala de cuántos diamantes de 3 a 5 quilates hay, pues seguramente que la proporción sea muy inferior, lógicamente, a la de 1 quilate. Pero en cualquier caso va a haber muchísimos, igualmente va a haber muchísimos. Bueno, pues espero que os haya quedado claro qué es lo que pasa con los dos componentes de valor fundamentales del diamante. ¿Cómo voy de tiempo? ¡Qué fatal! Vamos a ver dónde estábamos. Vale, vamos a ver. Ya sabemos, tenemos nuestras joyas, sabemos cuál es el valor de nuestras joyas, sabemos qué
qué cosas valen de nuestras joyas, qué cosas no valen de nuestras joyas, qué aspectos valen para nosotros y para otras personas no valen. Todo esto está muy bien, todo esto es teoría, pero al final ahora yo lo que tengo que hacer es vender esta joya. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los mercados de la joyería. Dentro de lo que es la estratificación de los mercados, vamos a considerar, porque desde el punto de vista de la tasación lo hacemos así, cuáles son las circunstancias de la compra-venta para determinar esos mercados. Una primera circunstancia sería la de un particular o un profesional, es decir, una joya nueva. Una joya nueva es un mercado que le llamamos mercado de reposición. Quieres comprar una joya nueva, un particular va a un profesional y compra la joya. La joya en este mercado tiene un precio. Bien, este se llama mercado de reposición. Otra circunstancia es un particular vendiendo a otro particular. Este mercado le llamamos mercado de bienes usados. Y la tercera circunstancia sería un profesional comprando a un particular. Le llamamos mercado profesional. Lógicamente, estos mercados, cada uno tiene su precio diferente. Vamos a ver, lógicamente, el mercado de reposición será el mercado donde más alto se paguen las joyas. Ya lo hemos visto. Todo ¿qué pasa? Hasta que la joya llega allí. El mercado particular, de particular a particular, bienes usados se pagará menos, y en el que menos nos van a pagar por nuestra joya será en el mercado profesional. Muy bien, pues vamos a ver cómo calculamos desde el punto de vista de la tasación el valor de los mercados. Mercado de reposición. ¿Cuánto vale una joya en una tienda? Qué bonito queda eso, ¿verdad? Me encanta. No es tan complicado, pero queda muy bien, y os parece que esto es muy difícil. Igual que a mis alumnos de tasación, pues les pasa lo mismo. Valor de mercado de reposición es igual a el valor de los metales, lógicamente, más el valor de las gemas, lógicamente, más el valor de los procesos que llevan a hacer esas gemas, más esos procesos. Todo eso multiplicado por el factor comercial del mayorista. Podríamos incluir también los costes de diseño, como me decías antes, y los costes de diseño se pueden incluir como un valor individual que sumaríamos a esa cadena sumatoria, o lo puedes incluir como un porcentaje del factor comercial del mayorista o fabricante. Cuando digo mayorista, pues digo indistintamente mayorista o fabricante. Es decir, que ese concepto que me apuntabas y que me aportabas lo podemos incluir desde cualquiera de los dos puntos de vista. Es decir, el valor de las materias primas, cuánto vale una joya en el mercado de reposición, cuánto vale una joya nueva, vale el valor de las materias primas más el valor de los costes de las hechuras, que llamamos valor de los procesos, multiplicado por el factor comercial del mayorista. Es decir, cuánto gana el fabricante en hacer esa joya. El fabricante se la vende a la tienda, pues multiplicado por el margen del minorista. Y naturalmente, multiplicado por lo que hay que darle al señor Montoro. Esto es muy sencillo. La ecuación no era tan complicada, ¿no? Muy sencillita. Lo que hacemos, lo que hace nuestro protocolo, es determinar cada uno de estos factores en unas tablas. Nosotros, a través del protocolo de tasación del instituto, determinamos cuáles son cada uno de estos factores. En el caso del valor de los metales, pues simplemente nos vamos a SEMSA y vemos cuál es. SEMSA es una empresa española de referencia en el sector que publica su precio del oro. En el caso del valor de las gemas, pues vamos a las publicaciones que tenemos nacionales y vemos cuánto vale una gema en función de su calidad. Y en el caso del valor de los procesos, establecemos unas tablas para cada uno de los procesos que de fabricación le asignamos unos precios. Todo eso viene definido en nuestro protocolo. En cuanto al factor comercial del mayorista, también viene definido en nuestro protocolo si el factor comercial, si el fabricante, el mayorista o fabricante, es
es un fabricante normal, por ejemplo, es un producto que viene de China, por ejemplo, es una marca nacional o es una marca internacional. En función de las características del fabricante, le vamos a multiplicar por unos factores u otros. El minorista siempre tiene el mismo margen y el IVA pues cambia según lo que le apetece al gobierno de turno. Bueno, pues así calculamos el valor de reposición. Y si acudes a nuestras tablas, sabes el valor de las gemas, y os aseguro que es lo que quería hacer, pero no os va a dar tiempo porque tendréis que venir a la conferencia del año que viene para ver el show. Así calculamos el valor del mercado de reposición. ¿Cómo calculamos el valor del mercado profesional? Vamos a saltarnos el valor del mercado de bienes usados porque es un poquito más complejo y vamos al mercado profesional. El mercado profesional hemos dicho que nos va a pagar las materias primas y se va a dejar de alaracas de que si era de tu abuela y de que si era le da igual. A mí lo único que me interesa son las materias primas. Por lo tanto, el mercado profesional pagará las materias primas, el valor de SEMSA. ¿Estáis todos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Totalmente, pues no. ¿Cómo voy a pagar el valor de SEMSA si se lo tengo que vender a SEMSA? Necesitaré un margen comercial. Es decir, no puedo pagar el valor de los metales. El mercado no nos paga, no es que lo diga yo, es que lo dice el mercado. El mercado no paga el valor de las materias primas. Ni de coña. Vaya que estarían zumbados, nadie trabaja por amor al arte. El mercado paga el valor de las materias primas menos un factor de descuento. Tanto para el oro como para las gemas, diferente en cada caso. Por lo tanto, el valor del mercado profesional será el valor de los metales por el factor de liquidación de metales más el valor de las gemas multiplicado por el factor de liquidación de las gemas. Muy sencillo y muy elemental. Naturalmente, factor FLM, factor de liquidación de gemas, FLG, factor de liquidación de metales, al revés, lo he dicho mal, esos factores vienen definidos en nuestra tabla. Son a su vez factores cambiantes, porque el mercado en unos momentos aplica unos factores de descuentos y en otros momentos aplica otros factores de descuentos. Entonces, aunque están en las tablas, todos estos factores se adaptan en cada momento a las circunstancias del mercado. De manera que sabemos cómo calcular el valor de una joya en una tienda, sabemos cómo calcular el valor que nos van a pagar en el peor de los casos posibles en el mercado profesional. Vamos a ver cómo calculamos el valor del mercado de bienes usados, que es bastante más complejo. Vale, pues el valor del mercado de bienes usados será igual al ¿cuánto debe pagar usted, señora? Le vende una joya a aquella otra señora. ¿Debe de pagar el valor de profesional, el valor de liquidación de los metales y de las gemas? ¿Sí o no? No, porque no tienes una señora a tu lado. A las señoras de detrás, que tiene una está sentada al lado de la otra. Sí. Entonces la pregunta es, tú vendes unas joyas, ¿quieres vender unas joyas? A un amigo. ¿Se las venderías al valor del mercado profesional? Es decir, al valor de las materias primas menos los correspondientes factores. No, te gustaría vendérselo más caro. A tu amigo se lo venderías más caro, porque no tiene sentido, porque para eso se lo vendes al profesional. Entonces a tu amigo se lo vas a vender más caro. Es decir, un particular a otro particular no le va a vender las joyas a valor de mercado de liquidación. ¿Estamos de acuerdo? Hombre, si se lo quiere regalar, pues también se lo puede regalar y no cobrarle nada. Pero no es lógico que entre dos particulares, si no son hermanos, pues hombre, no le saque un margencito. No. Pero profesional se lo vendes al precio que te dé, pero a tu amigo o a tu hermano dice, bueno, mira, el profesional este, pero no le da
50, pues te lo voy a dar por 47. Se lo voy a vender más barato, siempre. Efectivamente, única y exclusivamente es lo que estaba diciendo, a tu hermano se lo venderás a ese precio. O a cualquiera de los que estés aquí. Es decir, Bueno, vale, pero tú porque eres, vamos, a ti se te conoce en el mundo entero pues por ser filántropa, ¿sabes? Y entonces, pero lo normal es que cuando alguien vende una joya, déjame que te explique, porque además me da la impresión de que no debes de ser muy aficionado a las joyas. Cuando alguien vende una joya, hablamos de particular a particular, no de particular a amigo, ni particular a primo, ni a hermanos que podríamos considerarnos aquí todos. No, o sea, en las circunstancias quiere sacar un valor, es legítimo, independientemente de lo que quieras y lo que hagas, es legítimo sacar un valor superior al que nos daría en el mercado de profesional de liquidación. Es perfectamente legítimo. Por lo tanto, ¿cuánto se lo vamos a vender? Pues se lo vamos a vender a ese valor que nos pagaría el profesional más un factor que viene determinado en las tablas. Y ahí te ahorras siempre el IVA, ¿no? Sí, señor, aquí te ahorras el IVA, efectivamente. Aquí no ves al señor Montoro, no le ves aquí porque no está aquí. El señor Montoro se lo come con patatas porque no lo tiene regulado y no lo puede regular. Ahora bien, si vamos a poner por caso que el valor del mercado profesional fueran 100, la joya fueran 100 y el factor pues son 1.5 y estuviéramos vendiendo nuestra joya a otro particular en 1.5, joya que en el mercado de reposición valdría 3, muy bien, pues el factor consideramos que es 1.5 y por lo tanto 150, cuando debería valer 300. Ahora bien, no es suficiente, hay que meter algún elemento corrector. Porque esto sería así si la joya estuviera en perfecto estado. Si esa joya no estuviera en perfecto estado, en ese caso habría que aplicar un factor de corrección sobre la fórmula que tenemos. Le llamamos estado de conservación, que debe estar aquí, EC. Es decir, que en función del estado de conservación de la pieza, sobre ese 150 o 1.5 le vamos a aplicar un descuento. Y no acaba ahí la fórmula. A su vez, y este es un concepto que no vamos a entrar porque enredaríamos demasiado y es complejo, habría que multiplicarlo por otro factor que sería antigüedad o notoriedad. Si esa pieza fuera de Richard Burton Taylor, aquí habría que meterle un cociente de 200 por lo menos. O sea, bueno, llegados a este punto, bueno, una preguntita. Sí, dímelo. En todo esto, ¿dónde pones tú el precio que ponen en las subastas, por ejemplo? Factor de valor mercado de bienes usados. El valor de las subastas, en el caso de las subastas, la conferencia termina aquí ya, con lo cual podéis seguir preguntando y te contesto a tu pregunta. Las subastas tienen un interés contradictorio. Tienen dos intereses contradictorios, pero ambos legítimos. Oye, Enrique, no es por nada, pero el próximo día al conferenciante ponle un poquito de agua porque estoy seco, como la mojama. Estoy como la mojama. Entonces, te quería explicar qué le pasa a las subastas. Las subastas le pasa lo siguiente: tiene dos intereses contradictorios y legítimos. Por un lado, una subasta lo que necesita, lo que quiere, es vender la joya lo más alto posible. Cuanto más alto lo venda, más margen se va a sacar y por lo tanto cumple sus objetivos. Pero por otro lado, la subasta lo que le pasa es que necesita que acudan los compradores. Si saca el producto muy caro, los compradores se van a filtrar y por lo tanto van a acudir menos compradores a la subasta. Por lo tanto, la subasta lo que le va a interesar es sacar el precio muy bajo y a ti lo llevas a una casa de subasta y te va a decir: hay que sacarlo a este precio, pero puede llegar a este otro precio. Y eso es legítimo y es correcto. Esas dos cosas pueden pasar, pero pueden no pasar. Pero la fórmula que aplican, entonces, tú dices que era del mercado de bienes usados. Bienes usados. Deberían utilizar esta fórmula. Como te he dicho hace un rato, estas fórmulas
las hemos formulado aquí en el Instituto recientemente. El protocolo de tasación lleva unos 5 años aproximadamente. Pero las casas de subasta no aplican estas fórmulas. No te voy a explicar cómo lo hacen porque partirías de risa y sería un poco... no lo voy a explicar. Esto es algo preciso, esto es algo exacto, esto es algo con rigor. Acuérdate una de las primeras diapositivas de estas que ponía, de las... esto de la perspectiva es como muy antiguo. Que ponía al principio que el tasador dice que esto es un arte, que esto es patatín, que esto es patacual, y que hemos llegado nosotros y hemos dicho, oye, esto de arte no tiene nada, esto tiene todo de ciencia exacta. Las subastas siguen diciendo eso, ¿no? Sí, las subastas siguen diciendo eso. En cualquier caso, tienen ese interés contradictorio. ¿Cuál es el inconveniente de la casa de subastas? El inconveniente de la casa de subastas es que como no tengas jugadores, vas a vender por el precio más barato. Y encima te van a quitar el 15% de la... Es decir, ¿cuándo es interesante llevar una pieza a subasta? Cuando la pieza es única, muy buena. Cuando la pieza es muy buena, ahí hay que llevarla a una subasta. Si la pieza no es muy buena, pues bueno, por ejemplo, una joya de Bulgaria hay que llevarla. Una joya de marca hay que llevarla, porque siempre puede aparecer un comprador que quiera comprar una joya de Bulgaria. Eso hay que llevarlo a una subasta. Y luego yo creo que el mercado también es distinto, porque una cosa es España, por ejemplo, y otra cosa es Inglaterra. Ese es un factor que, por no complicar demasiado el asunto, claro, es un factor de ámbito global. Claro. Las tasaciones se dan en base a los mercados y los momentos. Entonces, el día en el que vivimos, cuáles son las circunstancias de cada mercado. Es decir, en España este factor de liquidación del oro está hoy, en nuestro protocolo, está en el 15% menos del valor del oro. Es lo que paga una casa de compra oro. Eso pasa en España, hoy. Hace 7 años esto no era así. El factor era mucho menor, porque había muchísima más liquidez en el mercado. Y el factor de liquidación, en lugar de ser el 15%, era el 10%. Si tú te vas a una economía de guerra, que está de guerra, pues entonces el factor de liquidación, en lugar de pagarte el precio del oro, te lo pagarán a la mitad del precio del oro. Porque no hay liquidez en el mercado. Entonces, sí, países, lugares y tiempos y fechas condicionan es uno de los condicionantes de las tasas, del valor de la tasa. Vale, ¿qué más? Técnicos. ¿Por ahí quieres preguntar algo? No. Sí. Aunque ese mercado de bienes usados, el valor que lo referencias al mercado profesional, y yo eso lo pondría un tope que es referenciarlo al mercado de reposición quitando el IVA y quitando el MM. No es real. Digo como valor máximo. Puedes construir la fórmula como quieras. Puedes construirla como quieras. No es real. Eso, tú haces eso así y no te lleva a la realidad de lo que se paga por ello. No. Algo. Eso puesto para saber el precio máximo que podría valer, que es como si tuviera quitarle el MMS último y quitarle el IVA. Es que vamos a ver, en una joya de segunda mano, claro, por ejemplo, en una joya de segunda mano hay que incluir los costes de fabricación. Pues bueno, o sea, una joya vendida entre un particular y otro. Pues bueno, ¿hasta qué punto tienes que incluir la marca? Sí hay que incluirla. Por eso esos factores están hechos en base a las 3 circunstancias: marca nacional, marca internacional y no tienen marca. Bueno, la fórmula es más fácil de construir así que si la haces de la otra manera. Te surgirían muchas dudas. Hombre, también está la cuestión de si es una joya hecha a mano, artesanalmente, que es una sola pieza, un broche y tal, en el taller, como se hacía antiguamente, o es una cosa mecanizada que te los hacen como churros. Hay un molde y te sacan 200 broches iguales. Sí, hay un factor adicional que tampoco le he mencionado, porque si no
hay que venir al curso, pagar 1.800 euros y entonces te explico todo, pero no te lo voy a explicar todo de aquí porque hay otros alumnos que están aquí me han pagado 1.800 euros por curso. Que vienes a sacar pasta tú aquí. Pues me gustaría sacar algo, porque no aquí no me resulta, ahora me cuesta. El caso es que efectivamente hay un factor adicional que le llamamos diseño. Es decir, os he mencionado que hay tres aspectos, son muy claros, el diseño es menos claro, por eso no lo he mencionado y no quería abrir el melón del diseño, pero el protocolo sí que lo considera. O sea, está la joya comercial, la joya con diseño, la joya nacional y la joya internacional. O sea, marca nacional, marca internacional, con diseño y comercial. Es decir, que esos factores se consideran. A su vez, bueno, no lo voy a profundizar, pero sí, tiene razón. En el factor de bienes usados, en este caso, en el mercado de bienes usados, el protocolo pero utilizar el protocolo no tiene que usarlo cuando sigues el protocolo para los mercados de bienes usados, Cuando hablas del programa que hay para tasar, sí, el programa que hay para tasar, sí, pero tú debes de pensar en lo que están las programas. Sí, exacto. Lo que te decía es que, por ejemplo, el mercado de subastas, que es un mercado de bienes usados, podemos considerar que se aplica así y que cada casa de subastas, en función de su mercado, aplicará su propio factor de bienes usados. Si lo hicieran estaríamos felices. Estaríamos muy felices de que lo hicieran, porque entonces ese factor de bienes usados lo conformaríamos todos los agentes del sector. Sería un promedio, ¿no? Que si haríamos un promedio, efectivamente, el precio llegaríamos a un promedio, exacto. Sí. Llegaremos ahí. Pero ¿tenéis por aquí alguna pregunta? Sí, muy rápidamente, si me permites. El Instituto Español sigue siendo una institución más importante en España para... Si yo quisiera saber el valor de una cosa, si yo me presento aquí diciendo que nos he traído una joya y me gustaría saber qué vale eso, no sé cómo hacéis eso. Una cosa que nunca me metí en eso, sabes que soy profesional, nunca me metí. ¿Hacéis algún cuestionario a la gente? ¿Para qué quiere usted esta valoración? ¿Va usted a vender la joya? ¿Va usted a hacer un seguro de la joya? ¿Va usted a regalar? ¿Qué es eso? Sí, cuando das una tasación tienes que dar uno de los tres mercados. Para saber cuál es el mercado que le interesa al cliente conocer, hay que hacerle este cuestionario, que tienes una entrevista en la que se le preguntan estas circunstancias. Yo le pregunto, o los tasadores deben de preguntar cuáles son estas circunstancias, porque el consumidor no conoce cuáles son las circunstancias del mercado, no sabe, mírame el precio. Muy comúnmente se utiliza el término valor real. Bueno, el valor real, no sé qué quiere decir exactamente, porque como habéis podido ver, pues valor real son igual de reales, son los tres, absolutamente reales. Bueno, tenemos ese concepto ancestral de que las joyas tienen como un valor real, que es el valor. Bueno, pues no. Entonces se hace la entrevista y como consecuencia de la entrevista se hace nosotros. El precio que debe usted solicitar, que debemos de darle a usted, es este. Además de en la entrevista se hacen otras consideraciones, pues se explica el mercado y se explica sobre el mercado, se explica las consideraciones. Sí, hay que determinarlo y el consumidor no lo conoce. Damos un precio fijo. Es lo mismo dar un precio fijo que dar un precio. Es lo mismo. Quiero decir, que cuando nos debatimos en si dábamos un precio fijo o dábamos un rango, como se hacía siempre, pues cuando das un rango dices de 12 a 14. Bueno, pues hicimos. El rango se calcula. De 12 a 14, en función del rango. ¿A qué vas a completar? Pues le damos 13 y ya está. ¿Te gusta más lo que haces, no? Puede haber variables. Los rangos son rangos. Entonces, lo que hacemos es calculamos la media.
Al final la fórmula lo que hace, por esos porcentajes, lo que hace es Esa fórmula es más de MM y FDM, es igual. MM siempre es MM porque es lo que marcan las tiendas. En las tiendas, hay muchos profesionales, las tiendas marcan 2 por incluido. El doble y el incluido. No. Vale, pues nada, muchas gracias. No se puede pasar. Bueno, ya para terminar únicamente recordar, dar por supuesto las gracias a Jesús por su conferencia desenfadada, atípica y siempre controvertida, como es lógico, y recordar que el próximo día la joyería René Gilles Lalique la dará doña Margarita Pérez Grande, y entiendo que va a ser también una conferencia interesante, por lo cual espero verles a todos ustedes. Muy buenas noches, muchas gracias.